Bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo que es otro modelo de continuidad que tiene que ver con los triángulos. Es muy parecido a lo que vimos antes en cuanto a banderines, con algunas pequeñas diferencias. Te voy a pasar tanto de banderines, como triángulos, una parte teórica para que puedas leer, pero yo al dar la mentoría voy a darle una estructura un poco diferente, le voy a pasar por mi ojo crítico a la hora de simplificar un poco las cosas para que no sea tanta información y que no desborde. Lo puedes ir a buscar, obviamente, que te lo voy a dejar el espacio para que lo puedas leer y puedas ver algunas cosas que tienen que ver con la base, las mediciones, pero yo voy a simplificar un poco para que sea más operativo. Paso a graficarte directamente lo que es un triángulo, en donde el precio encuentra un lugar, ¿sí? Y en este espacio, a ver si lo puedo marcar, se acumula nuevamente. ¿Dónde está? Acá está. Se acumula el espacio, esto lo vamos a hacer al revés en esta oportunidad. Se acumula el espacio, ¿sí? En donde hace un triángulo para continuar con la tendencia que estaba tomando. Bueno, acá un pivot bastante fuerte. Vamos a dar esto, que está perfecto. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad que tienen los triángulos con respecto a las lateralizaciones más del tipo de banderín y banderín? Que acá lo que vas a encontrar es que hay como si fuera una especie de triángulo ascendente y descendente. En este espacio vas a ver que la base, que va a ser esta, va hacia arriba. Esto implica una presión mayor por parte de los compradores. Distinto es, y este lugar generalmente la parte de arriba tiende a ser más recta. Entonces, ¿qué esto qué implica? En una tendencia ascendente, este triángulo que lo vamos a llamar ascendente, las probabilidades están de que continúe esa tendencia, ¿sí? Si fuera, esto puede pasar incluso así. Si fuera que es una tendencia, de vuelta, te voy a hacer una aclaración, esto depende mucho del contexto y de volumen, pero si fuera una tendencia bajista y se encuentra con un triángulo ascendente, las probabilidades están de que pueda ser un lugar de reversión en donde el precio vuelva a tomar el alza. ¿Por qué? Porque recordemos que el triángulo o el cuadrado son cosas que vemos y son imágenes para simplificarlo, pero si yo lo saco, me encuentro que hay máximos que venían siendo mínimos y mínimos cada vez más bajos. Ahora hay un cambio en donde el mínimo es superado por el mínimo siguiente. Entonces esto es un cambio de tendencia de libro. Nosotros en este cambio de tendencia y en este dibujo, en este movimiento, vemos un triángulo, pero siempre a las bases. Lo que está pasando acá es que en forma de triángulo está cambiando la tendencia que venía haciendo. Por eso es que si es un triángulo alcista, implica mínimos cada vez más altos, como te das cuenta acá. Acá hay un mínimo, ¿sí? Ahí tenés un mínimo, acá tenés otro mínimo, cada vez más altos. Básico de tendencia, teoría principal, digamos. Y encuentra con esta zona de resistencia que al romperla en contexto, con volumen, con alguna que otra cosa más, es donde podemos salir a buscar nosotros un retroceso para seguir tomando el espacio del alza. Entonces, en este espacio que tenemos este triángulo ascendente, el precio tiende a bajar. Son modelos de continuidad. Si yo tengo un triángulo, ¿sí?, descendente, en donde la base va a ser casi al mismo nivel y en cambio los picos que hace cada vez van a ser más bajos, los máximos cada vez van a ser menores, bueno, yo puedo esperar que sea la continuidad del impulso bajista que venía acá. Entonces un modelo de continuidad en donde va a estar dado la diferencia va a ser cómo se forma ese triángulo. Por el triángulo en sí, porque estoy viendo un triángulo que apunta hacia abajo o que tiene la parte superior demostrando una presión, en este caso demanda, no. Porque si yo me desdibujo un segundo y saco el triángulo, ¿qué estoy notando de teoría de tendencia? Que está cambiando la tendencia, ¿sí? En este caso la está continuando, pero si viniera acá, tengo un triángulo y no es tan importante recordar, no, el triángulo alcista, no. Lo importante es ver esto, ver que hay máximos cada vez más mínimos y entonces me está dando a mí la indicación de que hay un cambio de tendencia. Yo en este espacio puedo trazar una zona de resistencia, ¿sí?, o lo que era soporte pasa a ser resistencia. En este caso es un soporte, se apoya,
soporte, lo atraviesa, si acá hay volumen, espero un retroceso, un pivot para ir de vuelta a la baja. ¿Es porque es un triángulo? No. Es por cómo se configura el mercado. Consecuentemente vemos un triángulo. Y esas son las pequeñas diferencias con el rectángulo o la bandera o el banderín, que lateraliza mucho más y es más probable que continúe el impulso que está tomando. Y acá te diría que hay un espacio en donde tiene mucha personalidad el triángulo que ves alcista, que tenga que ver con una continuidad alcista, aunque el mercado venga bajista. Sé que parece un trabalenguas, pero te quiero hacer marcar esa diferencia. Y una vez más, lo más importante, que si no lo vimos lo vamos a ver, es el tema del volumen, que es lo que más vas a tomar en cuenta, y a la par del volumen el contexto. Esto solo no sirve absolutamente para nada, pero nos ayuda a la hora de tomar una operativa a reconocer estos dibujos. Y yo acá tengo marcado, para que lo veas, un lugar en donde el precio viene, ¿sí? Y te diría lateralizando, suponete que sí, lateralizando justo, en donde hace un impulso, un mínimo, ¿sí? Acá hace un triángulo, y al romper este triángulo, fíjate cuál es la diferencia. Este es un triángulo, hay tres tipos de triángulos, simétricos, asimétricos. En este espacio tiene tres lados iguales. Y entonces, en la teoría hay un lugar para esto que puede ser bajista o alcista. Fíjate cuál es la diferencia, el volumen y la estructura. Lo que vemos nosotros es un triángulo, entonces nos permite a nosotros simplificar algunas cosas para reconocer espacios. Pero no es lo importante el triángulo, o cuando veíamos la lateralización, ¿sí? La lateralización para algunos, doble techo para otros. Este espacio de acá no es lo importante es ver el contexto y ver el volumen. Y en este caso acá lo mismo, tenemos este triángulo en donde lo vamos a ver acompañado por este volumen, y la pauta va a ser el volumen y el contexto, que al salir del triángulo podemos esperar un retroceso que nos lo da para venir a buscar un espacio mayor. Y una vez más, hay dos formas de operarlo, que es apenas sale de la acumulación esta, ¿sí? Apenas sale de este movimiento de continuidad, de este dibujo, se puede entrar. Mi recomendación, y más al principio, esperar una reconfirmación, un retesteo, un pivot cortito para ir a buscar al alza, siempre teniendo en cuenta el volumen. Tema de take profit y tema de stop loss, teniendo en cuenta la altura del triángulo proyectada hacia arriba, ¿sí? Tomo la altura del triángulo en un 1 a 1. Al salirse y tener un pivot, puedo venir a tomar acá este espacio de acá, ¿sí? Como take profit.